Voy a iniciar la grabación. Se pueden seguir diciendo palabrotas, ¿vale? Una preguntilla. ¿Sabéis cómo cambió el nombre? Porque... No, yo creo que no se puede, ¿eh? ¿No? Yo creo que es cuestión de lo que tengas en la cuenta de Google. De Google. Vale. Porque yo técnicamente me llamo Ann y mi apellido Tonio. En fin, cosas que hace 15 años parecían más graciosas de lo que acaban siendo. Bueno. Pues. Donde hay ceniza hubo fuego. Claro. Vamos a dar comienzo a esta segunda lluvia de opiniones. Hoy nos vamos a centrar en cosas que nos unen a todos los que estamos aquí, pero también las cosas que nos diferencian. Hoy vamos a hablar de procesos, de tanto similitudes como diferencias en los procesos creativos a la hora de escribir historias y de contarlas. Tengo el honor de contar con una compañía bastante top. ¿Quién quiere empezar a presentar, por favor? Que esto es cosa de todos. Narrativa compartida también. ¿Qué hacemos? ¿Empezamos con las presentaciones? Venga, así algo rápido que al final pues técnicamente tenemos 1 hora nada más. Pues venga, hola de nuevo a los que puedo ver por pantallitas por aquí. Yo soy Sonia Gómez y además de docente universitaria, en este caso en la Francisco de Vitoria, además soy guionista y soy dramaturga. De guionista he hecho mucha televisión, he tocado casi todos los géneros televisivos, o de géneros lo he dicho entre comillas, para el que solo me escuche, y en cine tengo varios largometrajes comprados por productoras y hago un reconocimiento del ICA y esas cosas, por ser breve. Es, Sonia, un placer tenerte aquí. Es un currículum, la verdad, que cuando me pasó Pedro tu contacto y dije, madre mía, lo que tiene esta mujer entre manos. Eres muy amable. También es que, bueno, soy una mujer madura y vas acumulando currículum. Ya está, no es más. También he hecho entretenimiento, por si os sirve. O sea que no es lo mismo dentro de la escritura audiovisual, lógicamente no es lo mismo escribir ficción que no ficción, y dentro de la no ficción, documental o la gala de los Goya. No. Que también alguna en tu haber tienes, ¿no? También por eso he dicho, por si sirve. Bueno, y retomando la universidad, vamos contigo, Eva, primero, ¿te parece? Vale, venga. Me vuelvo a presentar, me presento. Preséntate esta vez ya para que todo el mundo pueda saber quién eres. Yo como también soy madura, pues tengo por ahí mucha cola detrás. Yo soy documentalista, trabajo en tema de biblioteca, documentación, lectura, libros, revistas, información, investigación, etcétera. Y bueno, mi formación es de historia del arte, pero profesionalmente pues derivé al tema de documentación, primero en empresa y luego ya en la Universidad Francisco de Vitoria. Siempre he tenido un trabajo creativo porque en las bibliotecas, aunque parezca algo aburrido, hay que ser creativa, hay que escribir informes también. He colaborado con empresas pues desde también hacer pues pequeños guiones, por ejemplo, de vídeos promocionales, informes de cultura, de recursos culturales, señalización de rutas, etcétera. Pues hace unos años, con resultados de hace 6 años, publiqué la primera novela, pues me decidí a publicar algo, que no escribir, que ya lo hacía, sino a publicar. Y bueno, pues me metí en una historia muy compleja porque se trata de una novela ambientada en el siglo XIX, en una zona del norte de León, se llama La Caja Roja, y en un ambiente de minas, con lo cual, pues imaginaros, todo lo que, un poco el tema de esta charla, toda la creatividad quedaba constreñida a un ambiente desconocido como era el siglo XIX y a
y a lo que llaman literatura minera. Yo vengo de familia de mineros, con lo cual algo pues conozco, y además la zona la conozco porque es la zona donde ha nacido mi familia, pero fue un reto muy grande. Y bueno, pues luego escribí una segunda parte que se titula Una madriguera para la envidia, y ahora estoy con otra novela entre manos que espero que en enero salga, pero que no continúa la saga, aunque me están presionando bastante para que haya una tercera parte de los lectores, pero bueno, ahí estoy. No subestiméis a los documentalistas, porque recordemos que la Guerra de las Galias de Julio César no deja de ser un cierto modo una serie de documentos, ¿no? Un poquito también. Hay quien dice que son bastante precisos, hay quien dice que son un poco de fantasía. Dani Méndez, ¿tú qué opinas? ¿De qué en concreto? ¿De lo de la Guerra de las Galias? Por ejemplo, venga. Bueno, Julio César sabía muy bien cómo promocionarse y es verdad que tenía una retórica además excelente. Entonces, bueno, creo que combina un poco. Ya estaba haciendo carrera política y entonces se dio cuenta de que adornar, o sea, no solo describir, sino adornar, al final lo que hace es ganar a tu auditorio. Luego ya pasó a otros escalones un poco más prácticos, pero vamos, sin duda... la palabra es otro arma y es otra legión detrás. Bueno, pues si quieres introducirte tú, ya que hemos roto un poquito el hielo, Dani. Bueno, yo soy licenciado en Comunicación Audiovisual por la Francisco de Vitoria, hace más años de los que quiero reconocer también. Y bueno, mi vida sobre todo iba por el mundo del grafismo de televisión, pero también hace como 12 o más años descubrí que me gustaba aún más la arqueología. Empecé a hacer 3D para arqueología y luego se me fue de las manos y acabé montando una productora de diseño gráfico y de comunicación, un poco multimedia para patrimonio, cultura, arqueología, museos, etcétera. Y bueno, y luego aparte doy también clase en la Francisco de Vitoria bueno, después de varias cosas he acabado en mi asignatura favorita, que es montaje de cine para cuarto de videojuegos, narración lineal y montaje, y me encanta. Así que bueno, yo creo que es tocar un poco de todo, mucho de nada, supongo, todo relacionado con la imagen y un poco igual quizá con el paso del tiempo desde los extremos del directo de televisión a la pasión por todo el recorrido del que venimos, ¿no? Y claro, hay que cambiar mucho el chip también, que se cuenta para un museo o que se cuenta para una televisión. Uh-huh. Pues también nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Igual que con Sonia, hay que tocar varios géneros y a cada uno le tienes que escribir en su propia jerga. Y a veces hacer el cambio, el clac de pasarte de uno a otro cuesta y te sale el piloto automático y estás hablando en un terreno que no procede. Bueno, los que sí que proceden, que vienen cada uno desde su casa, pero los conocí gracias a mi querido Shadowlands, ya conocido por todos, ahí como les quiero. Pues Leti y el grandioso señor Calmujo. Bueno, pues yo soy Leticia, profa de química en redes y como dice Mini, pues evidentemente soy profesora de química de secundaria. Y bueno, eso es a lo que me dedico y digamos que una buena parte de lo que trato de hacer en clase, ¿no? en mi vida laboral diaria, entronca un poquito con mi gran afición, que es el mundo de los juegos de rol. Es un mundo en el que me introduje hace relativamente poco tiempo. Soy rolera de pandemia, me gusta decirlo, porque me introduje en la afición a raíz de este confinamiento en el que nos dejó a todos locos en casa sin saber qué hacer. Y digamos que a raíz de ahí pues he visto una nueva dimensión al hecho de contar historias, ¿no? que es el de vivir historias, ¿no? O sea, te introduces en un mundo de leer un libro y parece que vives esa historia que te está contando esa narrativa, realmente no tiene nada que ver al hecho de que tú juegues una historia de rol, porque en ese hecho sí que realmente estás viviendo esa historia en primera persona. Entonces me parece un medio narrativo muy potente, que en mi caso me ha cautivado y que digamos que me ha gustado tanto que me he introducido de lleno ahí.
Y hoy en día, bueno, pues digamos que con el team up que hacemos José y yo, pues estamos dándole, él ya venía de antes, ya es autor de historias de rol y es rolero desde hace mucho más, pero bueno, yo me he introducido y estamos escribiendo historias de rol y dándole la narrativa rolera. Y yo eso también lo he metido, en mi caso, en las clases con mis grupos de alumnos. Lo utilizo como herramienta didáctica y digamos que la narrativa es un empujón tremendo a la creatividad, tanto por su parte como a la motivación, porque el hecho de tener un hilo conductor narrativo para las clases, ahora que está tan en boga, ahora que todos somos docentes y tenemos relación, o casi todos, porque José no, pero bueno, tiene el caso de sus hijos en casa. La nueva ley educativa nos pide un poco que contextualicemos esas enseñanzas y la mejor manera de contextualizarlas en mi caso es una narrativa que permita darles algo de contexto. Así que yo por mi parte, pues ahora comentaremos un poquito los proyectos que tenemos y todo lo que hemos hecho en cuestión a rol, pero la narrativa va por ahí, es una narrativa un poco más transmedia, una narrativa un poco más interactiva. ¿Algo que añadir? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es José. Como comentábamos antes, yo estoy aquí para bajar el nivel, obviamente. O sea, el nivel es increíble de todas estas grandes personas que me acompañan. Yo estoy con los ojos abiertos, totalmente ojiplático, escuchando los increíbles currículum de la gente que me acompaña. O sea que bueno, yo acabo rápido. Yo soy ilustrador, diseñador gráfico y es a lo que me he dedicado toda mi vida. O sea que no soy profesor, alguna clase doy, pero pocas. Pero vamos, yo no me considero ni mucho menos profesor y escribo juegos de rol, bueno, aventuras de rol principalmente, ¿vale? Publiqué una hace 2 años y ahora estamos con la segunda parte y con unas cositas más, ¿no? Como dice Leticia, haciendo tándem. Y bueno, y acabo bien rápido, poco más puedo añadir. Bueno, y luego estoy yo, que como veis tengo aquí 2 franjas arriba que, bueno, esto, como bien dice José, simbolizan muy bien cómo me siento yo ahora mismo. O sea, estoy caminando entre titanes. Pero bueno, hechas ya las presentaciones, ¿qué os parece si empezamos por el principio? ¿Alguna vez empezaremos a media res o alguna vez empezaremos por el final y nadie se enterará de lo que estamos hablando? Como hicieron un poco en The Witcher, pero no vamos a hablar ahora de eso. ¿Qué os parece si empezamos a poner el foco en cómo empezar a crear una historia? Cada uno va a hablar de cómo pone el foco ellos mismos. Pues, por ejemplo, Sonia más en tema de guión, Eva en la novela y vosotros dos, Leti y José, para rol. Vale. Y Dani, tú pues aportas lo que quieras, porque chico, cada vez que abres la boca es para hacerte una placa, de verdad, es para inmortalizar cada cosa que dices. Así que bueno, pues eso, empecemos. Escuchar después. No te entendí muy bien. Nada, no, sorprendido. Bueno, pues eso, empecemos por el principio. ¿Cómo elegís cada uno de vosotros los temas, la historia que queréis contar? ¿Y cómo comenzáis a enfocarla? Venga, no me hagáis pediros que tiréis iniciativa. Bueno, yo voy a empezar eludiendo la pregunta y haciendo otra, porque me gustaría que Leticia y José nos dijeran los títulos de esos juegos de rol que han publicado, porque yo en esto estoy totalmente pez y bueno, si no es ahora, luego nos lo decís. Apúntate inspiración, Eva. Sí, yo voy a contestar. En mi caso, me resulta muy difícil pensar que en un momento dado comencé a escribir una historia. Y para mí creo que es uno de los elementos de la creatividad, ¿no? Realmente la historia me obligó a empezar me obligó a empezar a escribir y fue en un momento en el que, además es que lo he reflexionado mucho, una tía abuela mía se murió, era mi última tía abuela, y de repente, pues en medio de ese duelo, porque era mi madrina además y tal,
pues me planteé una pregunta, ¿no? Que fue la que dio pie a que empezara a escribir este historia. Y fue, ¿qué va a ser de todo esto que me han contado mis abuelas y mis tías? Porque yo he tenido 3 tías solteras. ¿Qué va a ser de todas estas historias que me contaban? ¿Quién se va a acordar de ellas? Y entonces empecé como con la intención de, lo tengo que apuntar, lo tengo que anotar en algún sitio, lo tengo que anotar. Y la verdad es que, empecé sin querer a aficionar también, no por exagerar, sino por contextualizar. Y empecé a llevarlo más atrás en el tiempo y a empezar a tirar del hilo, y al final me di cuenta de que podía crear una historia con ciertos elementos familiares y reconocibles, pero que se salía totalmente de ese tiesto del entorno familiar, ¿no? O de lo que era una biografía o una autobiografía. Y entonces hubo ahí un eje que dije, venga, me lanzo. Y responsabilidad social, al final. Mezclaste la faceta de documentalista con la de responsabilidad social. Sí, pero bueno. Hiciste eso que decimos todos de, ¡buah! Como me ponga a apuntar yo todo esto, menudo libro sale, ¿eh? Sí. Eso es, y así fue. Y no tenía intención de que fuera una novela, pero yo creo que para mí lo más maravilloso de la creatividad es que te pilla. Te pilla y cuando te dejas pillar, pues es que ya estás ahí y tienes que seguir, y ya hasta donde te lleve, porque es que lo cierto es que te lleva. Entonces... Hay un punto... Dale, ven. No, me pasa que he escrito pocos guiones, pero todos han sido por cuestiones que llevaba metidas en mi cabeza, a veces hasta infiltrándose en mis sueños. Ideas muy recurrentes, y a veces las disfrutaba tanto en mi sueño que de pronto tomaba el timón y me despertaba, porque claro, quería ser tan partícipe. Y yo creo que los pocos guiones que he escrito han empezado todos por ahí, por pensamientos recurrentes que hasta se me colaban en los sueños, y entonces eso, a partir de tomar el los recordaba, los iba apuntando, y como veía que aquello seguía y que el pensamiento seguía, esto es que lo tengo que soltar. Y ya digo, o sea, en 20 años han sido muy pocos, pero y la mayoría no han llegado a puerto final, pero sí tenían ese arranque, ese impulso. Sonia, ¿tú qué opinas? ¿De dónde te vienen a ti? Porque con el currículum que tienes, ¿has escrito historias? No, yo tengo, sí, o sea, yo soy una plumilla, soy una curranta de contar historias para el audiovisual. A eso me he dedicado y es lo que me ha ganado la vida, aparte luego de las clases, que siempre ayuda mucho. Yo es que en ese sentido soy un poco picasiana. Yo soy de las que creo que la inspiración que me pille trabajando. O sea, y al final también te ayuda un poco a mantener siempre que la profesionalidad proceda, que decía Daniel. Entonces, ajustarte también un poco a lo que quieres contar, cómo lo quieres contar, especialmente en el caso del cine, en el que quieres contar, si vas a jugar a los géneros. Entonces, es una mezcla. Por supuesto, te dejas llevar por los hados y las musas de la inspiración y los sueños freudianos, jungianos y esas cosas, pero luego hay que ponerlo sobre papel, ver que es factible, contarlo en imágenes. No estamos haciendo una novela, el proceso creativo es similar, yo creo, en cuanto a cómo coges la idea, ¿no? Pero luego, lógicamente, un guión se escribe para que sea visto, para que sea filmado. Como decía Gisco, el guión tiene que acabar en la papelera. Y el tercer guión es el montaje. Y además lo que me ha encantado es el planteamiento, ¿no? Porque al mismo tiempo se ha planteado mucho una especie de storytelling transmedia con todo lo que hacemos cada uno de nosotros, muy, muy, muy curioso, muy, muy actual, o sea, no sé, muy chulo. Pero ya os digo, yo creo así, o sea, se me ocurre y a currar. O estoy currando y se me ocurre. ¿Qué fue antes, no? ¿El huevo o la gallina, verdad? Yo también creo mucho en las sincronías y es que te aparecen. O sea, a mí me ha parecido desde una imagen, pero de repente una exposición fotográfica, una foto me ha llevado hasta un videojuego últimamente, sobre todo, bueno, con el cine coreano, imaginaros, ¿no? Estamos
a una frase, de repente una frase que escuchas en el autobús, a una señora, a un señor, y dices, ¿y quién estará detrás de esta frase? Y a volar. Y para el rol, queridos Shadowlanders, ¿cómo se originan estas historias, estos temas que tratar y cómo se enfrentan de cara a un manual de una historia, de un módulo, ¿no? Pues como José tiene más experiencia en esto que yo y seguro que tiene muchas más cosas que contar, y lo voy a dejar para después, para que no me pise lo poco que puedo decir. En mi caso, muy con lo que dices, la primera aventurita que escribí de rol, que fue nada, pues o sea, la típica aventura de mazmorreo con un PNJ, con un personaje guía que lleva a los jugadores por una mazmorra, estuvo pensada para rol en el aula, ¿no? Una aventura didáctica para hacer un repaso de conceptos de física y química de segundo de eso. Esa, pues como no sabía muy bien cómo abordarla, nadie me había enseñado los procesos creativos, llevaba muy poquito tiempo jugando al rol, pues lo que hice fue dejar que las musas me iluminaran. Y me pasó que hasta la semana de antes no tuve una idea de estas de que se te enciende la bombilla y me pude poner a escribir, con lo cual mi nivel de ansiedad de no saber qué iba a hacer con los muchachos, pues lo tenía súper disparado, porque decía, ¿qué pasa como no me venga la inspiración? Y desde hace un par de cursos que sí que me he dedicado no solamente a temas de escribir aventuras de rol, sino a darle narrativa a contenidos de física y química, porque he participado en la redacción del libro de texto, de editorial del libro de texto. Desde hace un par de cursos con el cambio de ley, yo me he dedicado a darle narrativa a esos libros de texto. Entonces he creado una historia, la que estuve escribiendo junto con otros compañeros hace un par de cursos, era rollo Stranger Things, ¿no? Llevar a los chavales a través de un pueblo en el que llegan de una manera un poco rara, que no entienden muy bien cómo hasta que no pasa un cierto tiempo, y descubren cosas. Y la de este año, que era un poco detectives adolescentes que iban indagando en misterios pues eso, de crímenes que alguien cometía, y que tenían que ir descubriendo un poco, se veían envueltos y tenían que descubrir qué pasaba. Pues esas dos me han obligado, dado la envergadura del proyecto, a meterme y tenerme que sentar obligada todas las tardes, tuviera inspiración o no tuviera inspiración. Y lleva razón Sonia, es que a base de sentarte y ponerte, te llega. Entonces lo que necesitas es coger hábito. Era una cosa que yo no me planteaba hace unos años, y que es verdad, es a fuerza de sentarte y coger hábito, las ideas te llegan y las plasmas. Habrá días que te cunda más, habrá días que te cunda menos, pero te llegan y las plasmas. Así que yo ahora mismo trabajo así. Y como semillas de aventura, de donde me viene un poco la inspiración, en mi caso me ocurre mucho que estoy leyendo un libro o estoy viendo una película o una serie de televisión, y me pasa que un tema me llama mucho la atención, o veo un determinado planteamiento o un giro narrativo. Me gustan muchísimo los giros narrativos que te sorprenden, y me ocurre que cuando acabo digo, ¡guau!, cómo me gustaría jugar esto. Entonces digamos que ese tipo de clips, ¿no?, ese tipo de ideas se me van almacenando de alguna manera en la memoria, y al final tienes una necesidad de contar una historia que no has visto, una historia que no has visto de alguna manera en un libro o en una historia audiovisual, y te metes y la cuentas. Y hay veces que te llega, pues como dice Daniel, en un sueño te llega una idea y es recurrente, o simplemente cuando te estás duchando, cuando estás cocinando y dejas la mente un poco en stand-by, ahí parece que aflora todo lo que tienes ahí metido, no sabes muy bien por qué, pero es cuando te sale. Entonces es recurrente lo de tener el móvil, anotar las ideas que te llegan, o la libretita en la mesita de noche, para que no se pierdan. Entonces en mi caso funcionó, sobre todo porque me siento y termina llegándome. Las semillas que has dicho, me gusta mucho. Semilla de aventura en este caso. Otra semilla puede ser, pues, mantener vivo el legado familiar, los sueños, un cuadro, una foto, una conversación por la calle. José, ¿cuáles son tus semillas? Bueno, yo lo primero pido perdón, porque mi proceso creativo no por desgracia no sigue ningún parámetro, ni soy un neófito completamente. ¿Tiene la creatividad? Que realmente voy como dirían, a hachazos, y
y es la forma que tengo de funcionar, y al final pues termina saliendo algo. Y se llega y se sale. Y se sale a hachazos. Sí, precisamente esto es lo que vamos, esa es la diferencia en los procesos creativos. Así que no pidas perdón porque venimos precisamente a eso. Yo aquí ahora mismo te voy a estrujar y te voy a intentar sacar toda la chicha a estas palabras que vas a decir. Pues eso, soy bastante rudo, ¿no? a la hora de trabajar. Coincido con Eva, creo que es la que lo ha comentado, ¿no? Y con Sonia, que a mí el proceso creativo me llega trabajando. Lo que pasa que en mi caso no me llega trabajando en el tema en cuestión, sino me pilla trabajando, pues ilustrando o haciendo alguna pieza de diseño gráfico. Llega un momento que el proceso artístico, por llamarlo de alguna forma, va tu mano por otro lado y tu conciencia y me deja, por decir de una manera, una partecita de mi cerebro para yo ir dándole vueltas, porque llega un momento, pues eso, cuando estás con las líneas, el color, metiendo cosas, pues llega un momento que tu mente es un proceso relativamente mecánico y tu mente se termina evadiendo, ¿no? Y ese es el momento en el que empiezo a darle vueltas a mis ideas y a las cosas, ¿no? Yo básicamente escribo de lo que a mí me apetece. El proceso del rol es una cosa de creación de conjunto, ¿no? Las historias se van de alguna forma dando cuerpo, sobre todo en el momento que tú las llevas a mesa, y en ese momento la idea o la historia que tienes pensado muchas veces cambia y muta, ¿no? Porque empiezas... Claro, efectivamente, porque vas recibiendo ese feedback de la gente que la está viviendo en el momento y giros y cosas que tenías en mente, líneas, ¿no? de desarrollo, pues van cambiando y van mutando y tú te vas adaptando y vas adaptando de alguna forma la historia, ¿no? Esa aportación externa creo que hace que a la hora de escribir rol la cosa esté bastante viva, ¿no? Yo aparte, ya cuando me siento con una idea, por decirlo de una forma, a mí siempre en las ideas me gusta darle un tono, ¿no? Buscar una palabra, un claim, alguna idea que subyace completamente todo el rato en la historia que estoy contando, ¿no? Para que de alguna forma ir reforzando, ¿no? Esa idea a distintos niveles, ¿no? Tanto a la hora de cuando la gente la juega como las sensaciones que vas transmitiendo, ¿no? Yo creo que, y me va a perdonar Sonia, a lo mejor eso parece un poco parecido a la hora del cine, ¿no? Cuando coges y la ambientación también va marcando un poco la historia, ¿no? que estás el entorno, ¿no? y el trasfondo está marcando un poco también la historia que estás viviendo, ¿no? Y es la forma que a mí me gusta escribir, a mí que me gusta trabajar, ¿no? En mi caso, perdón. No es lo mismo si estás escribiendo una historia del 19, como le ocurre a Eva, y Eva lo sabe bien, todo tiene que ser del 19, tiene que transpirar, ¿no? No es una cuestión de tono, como decías, pero no solamente de tono, de espíritu, de esencia, ¿no? O sea, los personajes tienen que ser como gente del 19, lógicamente. Eso al final tiene que estar ahí. Y ese es un poco, efectivamente, pues ese es un poco el proceso, ¿no? Si busco una aventura oscura, que haya a lo mejor un poco de ese diálogo interno de cada jugador, ¿no? Pues todo el ambiente de alguna forma lleva a eso, ¿no? A coger y a todos los personajes de la historia a volver, ¿no? A esa idea, ¿no? Por ejemplo, en una aventura, en esta que os comenté, que se llama Muerto por Dentro, ¿no? Va un poco la historia de esas pérdidas que tenemos todos, ¿no? Que de alguna forma esas cosas tan importantes que de alguna forma te vacían por completo, ¿no? Y hay veces que te convierten en
por decir una forma, un zombie, un cascarón vacío que andas, ¿no?, por el mundo, ¿no? Y toda la idea esa de muerto por dentro va tiñéndolo absolutamente todo lo que ocurre en toda la historia, desde el ambiente, desde la ciudad, que donde sucede todos los acontecimientos, que es una ciudad cruel, muerta, nunca mejor dicho, ¿no? Que tritura a la gente, ¿no? Y que de alguna forma está vacía de esencia, de contenido, porque al final es como una especie de monstruo completamente inhumano, ¿no? Y así completamente a todos los niveles y a todas las historias, ¿no? En este caso, por ejemplo, por decir algo, la historia, la semilla vino de dos partes, de un comentario, de una charla con un compañero, con Andrés Marlos, que es ilustrador, de que tenía una serie de dibujos, ilustraciones de tinte y de corte oscuro, ¿no? Y que quería darle un cierto contenido y que aparecieran en algún lado. Y luego a mí me pasó pues algo parecido a lo de Eva. Mi padre falleció hace unos años y mientras estaba en paliativos echando las horas, pues de alguna forma esa idea, ¿no?, de la muerte, del perder a gente querida, ¿no?, pues de alguna forma fue la semilla de arrancada de esta idea, ¿no? Y ese es un poco el proceso en general, ¿no? Luego hay minudencias, ¿no?, de cómo trabajo y demás, pero vamos, básicamente es eso. ¿No me llama la atención cómo cada uno que venimos de nuestra madre y nuestro padre, no sé qué a punto de decir, cada uno que es documentalista, una guionista, el otro que se mete ilustrador, profesora, bueno, luego al final nos une a todos un poquito el tema de la educación, bueno, pero por casualidades de la vida, pero al final lo que realmente nos une, lo que nos ha hecho, lo que se ha puesto en mi radar realmente, porque al final el que os he liado a todos he sido yo, es esa necesidad de contar historias, son esos sentimientos tan potentes que nos surgen en determinados momentos, lo que nos empuja también a contar esa historia. Pero aunque aquí alguien haya venido a hablar un poquito también de Muerto por Dentro, ¿vale? Está ya publicado. Pensad que estamos ya en diciembre, ¿vale? Segunda o tercera semana, no sé exactamente cuándo saldrá. Está publicado el primero, ¿no? Está publicado el primero, el segundo debería de salir para el 2024 y espero que el tercero, porque es una saga, ¿no?, de historias. Luego tenemos Leticia y yo otra historia que es que nos tienen prohibido hablar de ella. No sé si para diciembre ya se sabrá algo. Bueno, yo espero, pero no sé. Si para diciembre se sabe algo, volveremos a grabar. Pero bueno, aunque alguien haya venido a hablar de Muerto por Dentro, vamos a hablar de cosas vivas. Y es que ya hemos contado de cómo surge esta semilla, de cómo germina, de cómo echa raíces y se une todo en el mismo tronco, en un único árbol, que son los personajes. Bueno, la metáfora sonaba mejor en mi cabeza, ¿vale? Me he dado cuenta según lo estaba diciendo en voz alta. Pero hablemos de los personajes, de esas cosas vivas que hacen avanzar en nuestras historias, esas historias que tanto nos apasionan. Porque, a ver, yo en mi haber escrito para mí solo, bueno, salvo algunas cositas aquí de rol que se pueden ver en YouTube también, mis escritos, los relatos, el teatro, los guiones, la novela también, pues de momento son cosas mías. Pero a lo tonto yo también voy tocando ya ciertos palos, voy teniendo cierta experiencia ya a las espaldas, como es un poco inevitable, pero creo que uno de los puntos, no el único, donde más difiere todo proceso de creación, todo proceso de escritura, es en los personajes. Eva, si quieres, cuéntanos cómo gestionas tú a los personajes en la novela. Sonia, ¿tú cómo los gestionas en los guiones? Shadowlanders, ¿cómo los gestionáis a unos personajes literalmente vivos en las partidas? Y Dani, pues tú, que te veo muy calladito, dime cómo gestionas tú a los personajes en los documentales.
que los documentales. Es ese gran formato generalmente olvidado. La novela, la película también entiendo que escrita en guión tiene muchísima extensión, ¿no? Pero la novela lo que tiene es que suelen ser, las hay cortas, pero la mía en mi caso no, son 400 y pico páginas la primera, aunque transcurren pocos años, no es una novela que transcurre muchos años, entonces realmente enfrentarte, como dices, con los personajes es un reto, porque a veces hacen lo que les da la gana. Y es otro de los temas de ponerte a escribir, ¿no? Mi proceso ha durado 4 años y yo tenía muy claro lo que quería contar, y casi puedo decir que empecé por el final, lo que quería no demostrar, sino como hacemos en la universidad, ¿no? En los proyectos. Es importante saber a dónde quieres llegar. Eso es. Y lo tenía claro y empecé a desglosarlo y tal, y entonces, pues también creo que por un método científico documentalista me hice una tabla Excel con los posibles personajes. Se mezclan personajes porque es parte de una historia real, se mezclan personajes que son históricos reconocibles, que existieron en el siglo XIX. Algunos había bastantes datos, otros menos, con lo cual también había que cuidar un poco el perfil. Entonces estructuré todo, luego añadí los personajes que yo quería que fueran los inventados, ¿no? Los personajes literarios de verdad, sus relaciones, cuando nacían, qué edad tenían en cada momento, etcétera. Me fui haciendo varias tablas para, desde mi punto de vista mental, tenerlo todo controlado, porque yo creía que escribir era eso. Pero cuando te pones a trabajar, pues te da un vuelco todo, y como la creatividad es algo tan... Y por eso digo que son los personajes que han cortado la conexión. Y ahora cierras, sí, hay algo. Sí. Bueno, 1000 perdones, no estoy acostumbrado a Google Meet, y como tampoco en ningún momento me puso ningún mensaje de solo tienes 1 hora, tal. Bueno, vaya, estamos en posiciones distintas, ya verás después esto, qué risa para editarlo. Eva, bueno, prosigue, por favor. Lo que estaba diciendo, que en mi caso ha sido un proceso de 4 años en el que se han mezclado momentos de imaginar cosas que luego se plasman en el papel, momentos de encaje, de trabajo duro, de tener que cuadrar fechas o diálogos o costumbres, etcétera. Y pues la verdad es que es difícil. Y comentaba que José Antonio Marina, no sé si le conocéis, es un autor, un filósofo que fue profesor de instituto, muy bueno porque aterrizaba la filosofía a un lenguaje más natural. Tiene un libro que se llama Teoría de la Inteligencia Creadora, en el que quiere desmenuzar con distintos autores de literatura, fundamentalmente, cómo creaban ellos, ¿no? ¿Qué hacían para crear? Y, por ejemplo, no sé si conocéis la anécdota de García Márquez cuando estaba con 100 años de soledad, que estaba esperado, y iba con su familia en coche, no sé si de vacaciones, de viaje, y de repente en ese momento se le aclaró el nudo gordiano que tenía en su cabeza y se dio la vuelta y se volvió a casa para seguir escribiendo. Entonces, es lo que comentabais también, ¿no? Que una vez que te metes en ese proceso, cualquier cosa te inspira o te hace avanzar o te atasca, y muchas veces conduciendo y vas escribiendo en tu cabeza aunque no te das cuenta, pero cuando te sientas a escribir en papel o en el ordenador, sale todo a borbotones, ¿no? Uh-huh. Y luego los personajes, lo que estaba comentando es que también tienen como vida propia. Entonces hay veces que tú quieres que un personaje o te has imaginado que lleve un recorrido en tu historia y de repente, no voy a decir que se niega, pero no le cuadra. Y ves que no le cuadra y tienes que cambiar, y entonces te cambia todo y tienes que volver a empezar. Y es para, incluso escribiendo, que podemos decir incluso desde dentro,
de lo que puede ser la creatividad, es muy difícil explicar qué ocurre en la cabeza o en este trabajo creativo para que salga adelante como al final lo ves y sale. Sonia, ¿qué opinas tú? ¿Tú cómo gestionas estos personajes vivos como ha dicho Eva? Porque especialmente cuando escribes para televisión, tantos capítulos diarios o semanales, tan poquito tiempo también de preparación. Y luego eso, que son vivos. Tú quieres contar una historia, pero igual un personaje se niega a colaborar. Es decir, no está siendo razonable, caballero. ¿Cómo se gestionan estas cosas o cómo las gestionas tú, por lo menos, a nivel creativo? Yo es que a ver, sí que es cierto que cuando estás trabajando en una serie, el propio proceso de escritura, los tiempos escasos, pues hay poco tiempo. Lo que pasa que antes de llegar a escribir la serie se ha hecho un trabajo muy amplio de mucho tiempo. También es cierto que cuando se trata de series de ideas propias, llevamos un equipo de gente mucho tiempo trabajando en esa historia hasta que consigues venderla a la plataforma o a la generalista, o consigues llevarlo a una pantalla grande. Entonces la historia no para de crecer y con ella los personajes. Pero también es cierto que nosotros marcamos el final. O sea, es difícil que el personaje se te revele porque tiene que llegar donde yo quiero que llegue. Otra cosa es que su personalidad sí se vaya reflejando y la vayas descubriendo. Y es un tema que a mí, por ejemplo, me parece muy, muy bonito, porque al fin y al cabo el tiempo fílmico son esos 90 minutos, pero creo que pasa un poco en todo lo que hacemos. Tenemos un principio y tenemos un final. Ahí se acaban los personajes. Y generalmente es buscando ese equilibrio entre personaje y estructura, que sabéis que ha sido uno de los eternos debates, ¿no?, a lo largo de la construcción literaria, a la hora de contar historias. Pues buscando ese equilibrio al final es lo que la estructura va marcando el camino del personaje. Entonces, en ese aspecto. Luego también, claro, escribimos guiones para que sean filmados, para que sean vistos. Y por supuesto que el personaje te sorprende, pero además te sorprende no solamente por la propia historia, la historia que se está generando, sino por la propia metaficción, o sea, es decir, por todo el proceso cinematográfico. Los actores que aparecen, el director, los actores, el director de foto, la de vestuario, o sea, todo el mundo, o sea, de repente, o sea, el trabajo en equipo, todo el mundo va enriqueciéndolo todo. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, para mí, me parece fundamental la aparición de los actores en escena. Ahí ya el personaje, y muchas veces los actores te vienen dados. Y a mí, por ejemplo, me resulta mucho más fácil. A no ser que el actor no te guste, o la actriz, entonces te cuesta un poco más. Pero te resulta más fácil, ¿no?, porque conoces su trabajo y bueno, ya le pones carne, le ves. Que cuando pues de repente tú has pensado, y siempre lo piensas, yo creo que cuando estás expresando el guión, siempre en un momento dado hay un momento que el guionista se para o el director, paramos y decimos, ¿y esto quién lo haría? O sea, entonces ese proceso, claro, hay que añadirlo, hay que sumarlo. A mí la verdad que lo de escribir guiones es posiblemente de todos los formatos que estamos tratando hoy, es el que más me cuesta. Es el que más difícil me parece, no el que más me cueste, porque en una novela tienes mucho espacio, tienes mucho tiempo para contar lo que pasa por la cabeza del personaje. En el rol, en fin, todos hemos tirado de metarrol, de metajuego, y nos hemos puesto ahí a hacer monólogos y soliloquios del copón. Pero en guión, en un guión audiovisual que tienes un espacio que tienes que optimizar, y encima además que una de las máximas del guión es enseña, no cuentes. Sí, claro, mostramos más que explicamos, ¿no? Más bien, de hecho, la propia imagen de porque eres buena escribiendo guiones, claro. Bueno, te lo agradezco, pero en ese sentido me gustaría ser mejor todavía.
es verdad, o sea, me queda mucho por aprender. Yo creo que es parte de las propias artes, ¿no? No paras de aprender en esto y bueno, también es muy absorbente. Es muy absorbente. De hecho, a mí Elena me lo dice mucho. Estamos cenando por ahí y me dice, oye, estás ausente, estás pensando en la historia esta, ¿verdad? Y es que está ahí, siempre está ahí. En los sueños, en las horas bajas, en las horas altas. A mí, por ejemplo, me fascina que Daniel seguro que pueda aportar bastante más que yo, en lo que yo llamo el concepto de el no guión en el documental. Pero es que creo, bueno, yo también parto, y también un poco como habéis comenzado con Julio César y la importancia de la documentación, yo creo que en todo hay una mentira, o sea, perdón, una historia, hasta la mentira hay una historia, no recuerdo bien qué decía aquello. Si no, no hay historia que se sostenga, claro, o sea, las mentiras necesitan de una historia sólida, por eso me llaman mucho los trastornos del comportamiento de la gente que no puede desarrollar empatía, porque no pueden mentir bien. Son muy malos mentirosos la gente que tiene esos trastornos porque no saben ponerse en el pellejo del que lo va a recibir. Entonces su narrativa se desmonta y me ha llamado mucho la atención siempre esto en los últimos años, ¿no? Es un poco navegar un poco por dónde funcionan las estructuras del cerebro para construir historias, y creo que es muy difícil sin empatía construir historias, crear las tramas. Ya nos pasa, bueno, seguramente os pase que tengamos el miedo de que todos los personajes sean nosotros mismos, ¿no? A mí me cuesta, mis guiones, imaginaos, desde básicamente el mundo del documental, pues yo apenas tengo mucho que decir, pero las pocas veces que hago ficción, me imagino que, no sé si es una obviedad, pero no os aterra que al final todos los personajes sean vosotros mismos. Y dentro de mi rareza, igual esto no me lo compra nadie, porque yo soy muy, muy rarito. Tú dices. Dani, te Gracias quiero. por invitarme a aportar. Bueno. Es un poco como soy John Malkovich, ¿no? O sea, fotos de John Malkovich por todos lados. Un poco, sí. Fotos de Daniel, Antonio, de Sonia, de Eva. Pues, hombre, sí, yo creo que sí que nos pasa, ¿no? A veces, más que eso, es como, estoy contando, a mí a veces me da miedo, ¿no? Que se reconozcan. Sí, ahí que te dicen, te he visto en tal o en cual, y tú dices, no soy consciente siquiera de que... Porque claro, no y si el personaje es majo, pues guay, pero cuando estupendo, ¿no? Venga. Pero cuando ya es un personaje un poquito más ambiguo, con esas patologías que comentaba Daniel, desmontándose a sí mismo. La de veces que hay que reescribirlos, eso, ¿verdad? Pero eso es una cosa que pasa también bastante, es que el público percibe cosas que a los autores es que ni se nos han pasado por la cabeza. Y eso, bueno, en una historia que tú ya escribes con un principio, con un final, pues en cierto modo se puede controlar, ¿vale? Al final estás tan metido en la madriguera del conejo que es que no eres consciente de muchas cosas. Pero en el... Ahí, me gustaría... tuvimos una conversación tú y yo, Tony, muy interesante sobre este tema, ya que estamos hablando del rol y de los guiones, porque precisamente me llamó mucho la atención, y a lo mejor es una práctica que había que hacer, que es someter al estrés del rol a nuestros guiones. Porque claro, nosotros tenemos una historia y tenemos claro que nuestro personaje va a cruzar por aquí, se va a enfrentar a este monstruo y va a seguir. Y lo pones a jugar a tus colegas al rol y salen corriendo. Y entonces eso no lo has previsto. Pero como eso, pongo este ejemplo, pongo 200 más. Entonces, claro, dices, es cuando se te desmonta toda tu narrativa y dices, es que esto no es realista, es que esto realmente una persona de carne y hueso no me lo ha comprado y ha montado otra historia alternativa. Entonces, me parece muy interesante en esto de la construcción de los personajes, a lo mejor hacer pequeñas pruebas, pequeños test de estrés, de hacer partida de ellos. Es decir, si tienes un equipo de confianza e intentar hacerlo un poco jugable para ver, porque a lo mejor te desbloquea incluso situaciones que tienes enquistadas o de las que dudas de la veracidad, ¿no? O de la verosimilitud de estos comportamientos y de tal. Entonces me parece que pueden ser muy bien, muy fácilmente y divertidos de combinar, ¿no? Las dos cosas. ¿Vosotros, Shadowlanders?
Sí, Leti, o sea, José, pero es que, Sonia, perdona. perdonad, pero si lo pensáis un segundo, el propio Ulises es un juego de rol, o sea, no para de tener, o sea, es que los obstáculos y los test de estrés son intrínsecos al ser humano y por ende a las historias, ¿no? Un rol Entonces, al final es todo, todos estamos interpretando algún papel, todos tenemos una máscara en este baile de máscaras que tanto nos gusta a los fabuladores, ¿verdad? sí, lo que pasa es que, bueno, yo sí que creo que, por ejemplo, los personajes, la manera que tenemos, primero, de empatizar con ellos, ¿no? La importancia de la empatía, pero la empatía en general, no solamente en la construcción de personajes, sino, bueno, en el civismo, ¿no? En el concepto del día a día, ¿no? Entonces es ponerse en el lugar del otro, como bien dice la palabra, y al final intentar revelar o demostrar la verdadera naturaleza humana que lleva ese personaje. Y eso, a mí eso, por ejemplo, me parece muy difícil. Me parece francamente complicado. O sea, la transmisión de la emoción, ¿no? Cómo transmites emoción y consigues que quien te lea, quien te vea, quien te escuche, se emocione cuando tú esperas que se emocione. Eso es lo que me parece más complejo de este trabajo. En el rol esto, ¿cómo lo gestionáis vosotros, queridos Outlanders? Porque también me llama mucho la atención cómo planificáis los manuales, teniendo en cuenta que también técnicamente es una historia cerrada, digamos, una historia que tiene un principio y un final, pero luego eso lo tienes que llevar a mesa y claro, depende también, como hemos comentado antes, igual que un guión depende del director, poner en práctica con esta, como me gusta llamarlo a mí, narrativa compartida, porque no sé qué pasa que a la gente decir, hey, es un juego de rol, como que le da un poquito de... Así que lo llamáis narrativa compartida y quedáis como Dios. ¿Cómo gestionáis vosotros esto? ¿Cómo gestionáis el que vuestros personajes sean vivos? Literalmente, porque son personas. Es que literalmente los personajes de una aventura de rol son vivos en el sentido de que tú puedes dirigir una misma aventura de rol a diferentes mesas y un personaje que tú has perfilado y que en tu mente tiene una imagen muy clara y que tú te imaginas y incluso tú le puedes llegar a poner una descripción física, por mucho que lo perfiles, por mucho que le pongas un trasfondo detallado, que le pongas hitos de vida que esperas que de alguna manera le marquen, y no que le obliguen a tomar decisiones, porque al final las decisiones son muy propias y muy individuales de la persona que está jugando, pero si esperas que sí juegan acorde a un trasfondo que tú le planteas de personaje, pues ciertas decisiones sí que estén marcadas por esos trasfondos o por esos hitos de vida que le planteas. Pero vas a ver que un personaje no tiene absolutamente nada que ver de una mesa a otra, y eso es lo mágico, que tú planteas un personaje y que ese personaje está tan vivo que no va a tener nada que ver cuando está interpretado por una persona o por otra, porque ahí sí que ciertamente tiene parte de la vida y permea. O sea, a mí me pasa eso que comentaba Sonia, de que temía de alguna manera que permeara a la hora de diseñar un personaje, una historia, su propia vivencia. O sea, es que a los jugadores de rol nos pasa porque de alguna forma tú estás proyectando, aunque no lo quieras, tus vivencias o tus creencias cuando estás interpretando un personaje, por muy distinto que sea uno de otro. Entonces eso cuentas con que va a cambiar y va a terminar moldeando no solamente la esencia de los personajes, sino cómo va a transcurrir la aventura, porque la aventura en muchos puntos va a depender de las decisiones de los personajes. A la hora de diseñar una aventura de rol, lo que está claro es que tú planteas una premisa inicial y que dependiendo del tipo de historia que sea, yo me creo que, o por la corta experiencia que yo tengo, en una aventura de investigación está claro que tú vas a ir plantando semillas o vas a ir dejando un rastro de pistas, y es relativamente lógico que vayan visitando una serie de escenarios o vayan visitando una serie de personas, porque el mismo rastro de pistas les va a dar pues este desarrollo que ellos van a querer llevar como quieran, ¿no?
pero lo que está claro es que un final, pues a no ser que haya una agenda oculta por parte de ciertos personajes secundarios que vayan pues despertando una serie de acciones y que eso vaya ocurriendo sí o sí, a no ser que sean los mismos jugadores los que intervengan y corten esa agenda, yo creo que más allá de ello, una historia cerrada es imposible que tú escribas. Lo que sí que puedes proponer son una serie de escenas más o menos principales o escenas flotantes que pueden ocurrir o no, y ya queda a la pericia del director de juego, que sería nuestro director de la película, que es el que elige, además de ese color que le da a la partida, ¿no? de ese sabor, de esas descripciones, de cómo crear una atmósfera de manera que, igual que una novela o una película, nos puede imbuir una sensación y te puede o dejarte tronchando de risa o llorando en la más profunda de las miserias, puede hacer que pase en una partida de rol también. Pero eso yo creo que depende mucho más del director de juego que del autor, que deje pues una serie de premisas o una serie de trucos o una serie de indicaciones para fomentar lo que en su cabeza como autor cree que puede ser el mood, ¿no? o el ambiente o el tono de esa escena o de esa aventura. Ya queda criterio y mucho más pues del resto de jugadores, que tienen que estar también todos a una. Es un poco criterio de la mesa de qué es lo que quiere jugar y de qué manera lo quiere jugar. Pero lo que está claro es que una historia cerrada pues evidentemente no puede ser, a no ser que haya otro planteamiento de escenas pues un poco más lo que se llama railroad, ¿no? O encarrilamiento, pero no el cuentacuentos, ¿no? Pero que es verdad que si el autor y el director de juego lo hacen con la suficiente pericia, realmente tú estás llevando ahí con una zanahoria a los jugadores de manera que están siguiendo un camino que no saben que están siguiendo. A veces se puede hacer de una manera que no son conscientes, pero eso está, yo creo que un poco más llamado a generar una experiencia, pues eso, donde puede ser que tu trasfondo esté creado mirando la última de las partes, porque sabes que determinados detalles van a salir en un punto determinado y eso va a ser un disparador para los jugadores, y al final terminas dejando que los personajes entren en una determinada situación sin que ellos lo sepan, sino porque en su cabeza tienen, pues me sonaría que haría esto y quizá no sé por qué, y es por un detalle que has puesto tú en el trasfondo que ellos realmente no tienen muy en la cabeza, pero lo tienen de haberlo leído, ¿no? Entonces son experiencias muy distintas. Luego tienes historias sandbox, donde son muy libres de visitar el mundo que les rodea, y entonces la escritura del módulo pues iría un poco más encaminada a ese world building, ¿no? A esa construcción del mundo, y a presentarles pues una serie de ganchos o una serie de personajes que son los que les van a ir dando información, pero realmente los que están escribiendo la historia son ellos. Pero lo que está claro es que para una historia quizá mucho más enrevesada o una historia que tiene varios giros narrativos o giros de trama, tú tienes que ir llevando un poquito más las riendas, porque si no se te cae. En algún momento va a llegar en el que tú esperas, o en tu cabeza esperas que pase algo para que haya un giro de trama, y puede no ocurrir, porque no es una novela, no está cerrado, depende de las decisiones de los jugadores. Así que es complicado. O sea, una historia muy, muy, muy compleja a una mesa de rol, es complicado llevarla porque se cae. O sea, este tipo de historias, en el momento que las lleva una persona y depende de sus propias decisiones, se cae totalmente, no sobrevive. En el momento en el que sale de tu mente y sale de tu pluma, digamos. Ya, en cuanto lo pones en manos de otros, ¿verdad? Ya... Es que no se puede tener nada bonito. No, porque es una historia viva y al final es una narración compartida. Luego, entonces, yo creo que lo suyo es poner ahí puntitos clave donde ellos puedan transitar y ir llenando los huecos, que es lo bonito, ¿no? Que tú plantees una historia, pero que al final eso está vivo y en manos del director de juego y los jugadores, y sean ellos los que van llenando los huecos a su interés y con lo que más les guste o con lo que en ese momento vaya surgiendo, y van construyendo esa trama de manera conjunta, y eso es lo que realmente les llena. Al final, tener esa parte de que ha ocurrido esto porque hace unas sesiones ocurrió esto, porque este compañero hizo esto, y entonces ahí el director de juego recoge el guante y va construyendo, pero para eso no puedes dejar cerrado una trama tanto como para que el director de juego no pueda meter mano, ni los jugadores no puedan meter mano.
Es que a veces tienes que cerrar puertas, porque si no tienes que hacer un show de Truman, porque como los jugadores sean muy activos e investiguen y se te salgan de madre, por eso digo que puede estar muy bien para revisar la solidez de los guiones, porque a veces tienes que andar cerrando puertas para que al final la historia confluya donde tú quieras, porque se te puede ir por completo por otros derroteros que no tenías previstos, y a ver cómo improvisas otra historia en otro universo paralelo al que tú tenías en mente. Entonces hay que llevar ese pastoreo. Sobre todo el terno de metraje, ¿eh? Y de duración, claro, el propio juego. Correcto. Yo eso, la mayor diferencia que veo a la hora de escribir novela, guión y una partida de rol es ceder el control. Porque al final un personaje tú escribes y se puede con relativa sencillez crear un evento que vuelva a llevar a los personajes a donde a ti te interesa. Pero en el rol, ay madre mía, en el rol. José, no sé si quieres decir algo para cerrar, que nos estamos quedando ya sin tiempo. Bueno, voy a intentar no repetir lo que ha dicho Leticia, porque suscribo 100%, ¿no? Sí que es cierto que hay que dividir, hay que intentar separar la escritura del rol con jugar una partida de rol. Es algo muy distinto. Una cosa de las que hablamos Leticia y yo muchas veces es que hay veces que juegas partidas que son difícilmente replicables. En un libro, en un manual, porque muchas veces esa partida que estás jugando, efectivamente tú vas tirando de sensaciones, vas leyendo al jugador o a los jugadores y vas llevando su personaje con esa especie de feedback, ¿no? de esa historia, de esa improvisación constante, y llevarlo luego eso para que alguien lo lea y sea capaz de replicar esa misma experiencia de una forma lo más fidedigna o más similar posible, es complicado. Entonces, yo sí que es cierto que intentaría dividir, ¿no? esas dos cosas, ¿no? Que es muy distinto escribir una aventura de rol a masterearla o a jugarla, ¿no? Porque es eso, porque hay veces que es complicado llegar a alguien y decirle, pues si tú ves que el jugador coge y lanzas este gancho o le planteas esta sensación, si ves que entra a trapo, tú coge y sigue tirándole y ahonda en ese sentimiento y ahonda en esa historia, ¿no? O sea, eso es muy difícil, ¿no? de replicar, ¿no? Sí que es cierto que obviamente hay dos formas de escribir una aventura, más railroad o más sandbox, ¿no? O sea, algo más mundo abierto o más cerrado. A la hora de escribir, lo que el punto de partida es, bueno, tú escribes un poco, ¿no? El mundo o las escenas o cómo es la historia que rodea para darles herramienta al director de juego, al máster, ¿no? Para que según se van planteando las escenas, él de alguna forma tenga esa guía de cómo construir, ¿no? Ese momento, esa escena para los personajes. Y los personajes básicamente les das una serie de pequeños parámetros, ¿no? Y creo que, como dice Dani, pues los coges, los sueltas y ves, ¿no? Es como una especie de a ver si me sale, de experimento, ¿no? en el que sueltas unas ratas en un laberinto y te quedas observando de alguna forma cómo se van moviendo y qué es lo que van haciendo. Sí que es cierto que ahí ya de un punto de partida tienes el coger y el ceder tú, el alinear a ese personaje parte de tu forma de ser, ¿no? Y de tu personalidad, es más fácil que no suceda, porque tú das 3 parametrillos, por decir algo, que se le muere a alguien querido, que es por su culpa, y 2 cosas más, y con eso tú, a la hora ya de replicar las escenas y demás, pues ya tienes ese personaje que sabes que va a haber una serie de input que tú vas poniendo en esa especie de mundo que vas construyendo para que ese personaje de alguna forma se vea impelido, ¿no? A tirar de él, ¿no? Hay muchas veces que en las aventuras de rol hay un concepto que es lo que te hace tirar para adelante, ¿no? Es esa especie de revulsivo que tiene ese personaje, ¿no? Para hacer cosas cuando otras personas
no la harían. Entonces ya de alguna forma estás metiéndole ahí un rasgo muy importante para que ese personaje actúe como tú quieres que actúe, ¿no? Si ese rasgo, ¿no? de eso es que lo que hace que ese personaje pues entre en la aventura, tú le vas haciendo de alguna forma referencia constantemente en todo ese mundo, en todas esas escenas que planteas, pues es lo más fácil. Lo más complicado, yo creo, es intentar, ¿no? buscar esas sensaciones y buscar en cada escena, pero de alguna forma yo creo que cuando planteas esa especie de guías, ¿no? Cuando quieres que una de esas escenas tenga un corte más sentimental o más intimista, ¿no? acerca de los personajes, es fácil plantearlo, ¿no? como guía, ¿no? Coges y tú, para que alguien lo replique, dices, pues mira, esta escena va a ir de esto, para que cuando tú te presenten los personajes, pues esto es lo que va a suceder, ¿no? Y bueno, hay un poco de todo, ¿no? O sea, pero sobre todo eso, ¿no? Que hay que intentar diferenciar que no es lo mismo escribir que jugar. Efectivamente. Que jugar. Porque es eso, tienes que... Y es que me estoy dando cuenta que el test este que se ha comentado a la dramaturgia teatral es que es intrínseco, ¿va? Es innato, ¿no? Porque de hecho, incluso tu play, ¿no? La actuación, el juego. De hecho, hay incluso un libro para coger y usar técnicas de improvisación teatral. La impro. Ahí lo tengo yo en la estantería. En esta no, que ya la tengo llena, la tengo en la estantería del salón. Técnicas de improvisación para los juegos de rol, ¿no? Sí. Qué interesante. Chef Kiss. Sí, ¿no? Vale. Luego me lo pasas, Antonio, pásame la referencia, por favor. Bueno. Me temo que nos hemos quedado sin tiempo. Qué rabia, porque es que hay tantas cosas de las que hablar. Esta vez ha sido una cosa muy general. Al fin y al cabo el formato de estos vídeos aún no está definido, pero ya voy aprendiendo cositas. Al fin y al cabo hay que gatear antes de andar, correr y andar antes de correr. Pero ya está. Para la próxima me tengo que focalizar más en una cosa. Era un tema también muy amplio, muy con muchas variables, pero bueno, poquito a poco. Creo que ha sido una horita de mucho provecho, muy interesante. Y bueno, pues, ¿qué haría yo sin todos vosotros? Eva, muchísimas gracias. Repite rápidamente el nombre de las novelas. Venga, ya vamos a cerrar aquí con spams. Pero La caja roja. Es bueno, sí, son cosas buenas. Y la segunda parte, Una madriguera para la envidia, en la editorial Artámbula. Tiene página web. Y yo no hago juegos de rol, pero he hecho un viaje literario con lectores y se han puesto en la piel de los personajes y ha sido súper emocionante. Han interpretado lo que han querido. Muchas gracias, Eva, por estar aquí. Sonia, ¿algo que quieras hacerte un poquito de publi? ¿La autopromoción? Siempre hay que aprovechar. Dale, venga. Me sentiría mal si no lo hago. Bueno, pues yo tengo en gira una obra teatral, Viva la Pepa. Si coincidís con ella, pues echarle un vistazo. Es una comedia curiosa que está funcionando muy bien. Y bueno, espero en breve tener algo en Amazon Prime, una peli. A ver si entra. Toquemos madera, a ver si entra. Mucha mierda, como se suele decir. Venga, gracias. Y un corto. Busco financiación para dirigir un corto. Aquí estoy ¿sabes? Coworking, lo que haga falta. Luego me pasas los enlaces que sean y yo los pongo en la descripción del vídeo, ¿eh? Dani, ¿algo de lo que quieras hacer tú, un poquito de spam? No. Solo despedirme, disculparme que tengo que saltar a otra reunión. Nada. Muchísimas gracias a todos. Un placer me ha gustado por pasarte, mucho. Dani. Siempre es un gustazo contar contigo. Gracias por invitarme. Buenas tardes, chicos. Bueno, Shadowlanders, Leti, José, venga, hablad tranquilamente de lo vuestro. Pues yo, para spamear un poquito, voy a hacer mi propio spam. Ahora le dejo a José que haga, si quiere, algo conjunto, pero yo decir que ahora mismo, para cuando se emita esto, ya habrá acabado la preventa, pero a fecha de hoy, que pues eso, estamos a 20 de septiembre, este viernes empieza en preventa Dama de Corazones, que es un recopilatorio de aventuras de rol
con temática de romance, drama, relaciones personales y demás, en el que 15 autoras, las cuales me encuentro, 15 autoras de rol españolas, pues han escrito una aventura con un acercamiento desde diferentes puntos de vista y todo con esa temática común. Entonces, pues ahí participo yo con una aventura que se llama Ecos aciagos, inspirada en La Mancha, muy de carácter costumbrista, inspirada en un fotograma de la película Volver, de mi paisano Pedro Almodóvar. Y en ese caso esa fue la que me dio un poco la idea de partida, y que es un dramón que te cagas. Porque a mí en el rol me va mucho el drama. Y pues, hablar de dama de corazones. José. Bueno, venga, primero tal y luego lo conjunto. Bueno, obviamente la saga esta de aventuras de una ciudad que se llama Bridgewater, ¿no? La primera es esta aventura que se llama Muerto por Dentro. Me supongo que cuando esto esté ya publicado, salga este vídeo, ya habremos entregado Leticia y yo la segunda parte, que se llama Gris Oscuro Casi Negro, que también continúa, ¿no?, esta historia. El proyecto del que no podemos hablar. Y luego tenemos un e-cine conjunto, Leticia y yo, que se llama La tumba de la mente, ¿vale? Que es lo que se llama narración compartida, ¿no? En el que los personajes entran en una especie de mazmorra, ¿no?, a la que se supone que van a por un tesoro, pero la mazmorra, cada vez que ellos encuentran esa especie de cosa del deseo, les va robando recuerdos preciados, que es el pago que hacen los personajes, ¿no?, a la hora de viajar, ¿no?, por esta mazmorra o estas ruinas, ¿no? Y van pagando, ¿no?, es con esos recuerdos, y la aventura y la historia se construye a golpe de flashback de esos recuerdos que van teniendo los personajes de momentos muy importantes de la vida, ¿no? Porque de alguna forma estas ruinas le van pidiendo, obviamente, el pago de algo que esté a la altura de estas cosas, ¿no? Y muchas veces los personajes, bueno, la idea es que muchas veces salgan, ¿no?, con esta especie de deseo en las manos, cuando llega un punto que el personaje o los jugadores no saben para qué habían entrado, qué era lo que les había impulsado, ¿no?, a conseguir esta especie de gran tesoro, ¿no? Pues salgan completamente, los que logran salir completamente vacíos, ¿no?, un poco también jugando un poco también con ese mito de Midas, ¿no?, de coger y de que eres capaz de entregar por conseguir, ¿no?, lo que deseas, y hasta qué punto, ¿no? Y bueno, pues esa es un poco el cine, que esperemos que tengamos ya fecha de publicación para esa fecha. Y bueno, y alguna cosilla más que ya te digo, ahora todavía de momento no están encima del papel, pero no están escritas. Bueno, no están escritas, me refiero que no tienen fecha, ¿no? Pero es que desde aquí a diciembre pasa mucho tiempo. Bueno, pues ¿quieres cerrar tú, Rubio? Sí, que cierre el gato. Bueno, pues de nuevo, muchísimas gracias a todas por estar aquí. Ha sido un placer contar con gente de tal envergadura como vosotras. Y bueno, pues aunque haya mucho más que añadir, no será en este vídeo. De nuevo, lo acabo de decir 2 veces, lo voy a decir 3. Muchas gracias por estar ahí. A ti. Y bueno, ya vamos a ir cerrando, ¿vale? Que tenemos cosas de adultos. Y un placer a todos, encantada. Encantadísimo. A ver si coincidimos. Bueno, una caña estaría bien. Creo que tenemos tema de conversación. Bueno, sí, aquí... para rato. Sí. Y bueno, porque no nos ha dado tiempo a empezar a hablar de la figura del héroe y del villano. A mí, el tema de creación de personajes es... ¡Buah! Madre mía. Pero bueno... Sí.
Chao. Muchas gracias. Adiós, un placer. No, que yo sigo, y me tengo que ir. Bueno, chao. Como siempre digo, vale, sed buenos y buenas, aunque sea un poquito, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao. Adiós. Chao, chao.